Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, pues agradecemos de sobremanera, como siempre, todos los viernes del anterior programa de nuestro amigo Héctor Peña, quien siempre hace mención cuando nosotros llegamos al estudio. Estuvimos escuchando su proyecto de trabajo y me parece muy interesante esta ufología que él mencionó en un momento determinado, pero pues vamos a regresar a la Tierra a través de proyecto de esta editorial que tenemos todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Recuerden ustedes que estamos haciendo editorial de las noticias en Tertulia Nocturna. Y bueno, pues sobre la mesa tenemos una serie de periódicos como La Razón, Excelsior, Universal, Reforma, Impacto, La Jornada y Crónica, que son los periódicos que siempre estamos consultando para tener una información que podemos decir, pues evidentemente una noticia calientita de los periódicos que durante toda la semana han transcurrido, las noticias nacionales e internacionales. Y nos llama mucho la atención, amigos, porque ustedes saben que la República Mexicana, a través del ingreso del nuevo gobierno, del gobierno federal, a través del Ejecutivo, pues tenemos una serie de circunstancias muy particulares que se han estado dando en las últimas semanas, sobre todo con la llamada reforma, las reformas estructurales, en donde se aplica un elemento que es la reforma educativa y la reforma energética. Los distractores que se han dado en las últimas 2 semanas, recuerden ustedes que hace 15 días hablamos precisamente de esta campaña muy fuerte que se hizo sobre la utilización de la Juanita, de la ganja, como le llaman en diferentes países, y como en los barrios tepiteños le llaman precisamente a la marihuana. Y bueno, pues es un elemento distractor que nosotros vemos aquí permanentemente, ya que las reformas estructurales están buscando la manera de que el partido en el gobierno, el Partido Revolucionario Institucional, está creando distractores muy particulares para que la gente no entre en el contexto correspondiente del análisis, sobre todo racionalista, de lo que está pasando en este país. Pero quiero iniciar este análisis del sistema educativo nacional porque me llama mucho la atención. Le voy a pedir a Olmo que nos presente la imagen de una mujer, una abuela de más de 80 nietos que inspira a sus hijos de 75 y 64 años a aprender a leer y escribir. ¿Y quién no va a tener el orgullo de mencionar a doña Chuyita, quien recibió el certificado de alfabetización y cursó su primaria a los 101 años? Quise traer esta noticia porque la verdad para mí en lo personal es impresionante saber que un siglo después de su nacimiento, de acuerdo a lo que escribe en el barrio de Romita, en Guanajuato, un siglo después de su nacimiento, María de Jesús Ramírez aprendió a leer y escribir, animó a 2 de sus hijos de 75 y 64 años a seguir un ejemplo para estudiar juntos la primaria en las aulas del Centro Gerontológico del DIF. A sus 101 años, Chuyita logró la certificación del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, por haber aprobado los 3 niveles de alfabetización, lo que la convierte en la primera persona en Guanajuato con ese reconocimiento oficial a esa edad. Vean ustedes, qué interesante cuando alguien tiene la intención verdaderamente de no quedarse atrás. A los 101 años, la señora, pues evidentemente nos está permitiendo conocer pues el hecho de lo que es la fuerza de la voluntad precisamente para obtener el certificado de primaria, y a los 101 años de edad la señora pues ha obtenido su certificado de primaria. Dice Chuyita: me gusta mucho escribir, dibujar, y aquí voy a seguir hasta que Dios quiera, comentó entusiasta doña Chuyita, originaria de este municipio en el que predomina la actividad agrícola. Y bueno, pues las fotografías que podemos ver que fueron publicadas en el periódico Universal del domingo 18 de agosto de 2013, en la sección de estados, aparece doña Chuyita con sus hijos, pues acompañándola, su pastel de 101 años, ella muy prendidita, muy vestidita, con su mandil de trabajo y sobre todo con sus hijos Dominga, Román, tanto de 75 como 64 años, y vean ustedes, ellos no sabían leer y escribir, pero pues aquí lo tenemos. La verdad que esta parte de la publicación que hizo el periódico El Universal
Como siempre, felicitamos a los periódicos que tienen detalles extraordinarios. Pero ahora vamos a un evento que a mí en lo personal me parece muy delicado, porque, bueno, pues precisamente al tomar posesión el Ejecutivo, el presidente Enrique Peña Nieto, pues en su campaña política prometió una serie de elementos sumamente interesantes en el aspecto de las reformas estructurales, la reforma energética, la reforma en la economía, la reforma en la legislación, la reforma energética y en base al petróleo y sobre todo la reforma en la educación, pero resulta de que a mí me parece que cometieron una serie de errores en la campaña del señor Enrique Peña Nieto, no por lo que dijo, sino porque en un momento determinado no contemplaron que se hicieran las encuestas y las investigaciones correspondientes para que el Magisterio Nacional diera su opinión. Aquí hemos comentado que en un momento determinado los diputados y senadores, pues en un momento, pues ellos tienen algún conocimiento de lo que sucedió en el sistema educativo, algunos de ellos, como el licenciado Bartlett, como senador del PT, en la senaduría en la República Mexicana, pues él fue secretario de Educación Pública y durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari conoció la estructura del sistema educativo nacional. Durante cerca de 34 años, la señora Elba Ester Gordillo, que hoy se encuentra en la cárcel porque pues no aceptó el cambio de la reforma educativa, porque en un momento determinado esta reforma educativa en la legislación secundaria iba a causar muchos problemas en la pérdida de los maestros, de su trabajo prácticamente, y ahora con la respuesta de la aprobación en la Cámara Baja y luego la Cámara Alta, pues estas leyes están causando una serie de problemas muy serios. Y podemos mencionar que desde el momento mismo que Enrique Peña Nieto, la señora Vázquez Mota y el señor Cuadri, quienes hicieron su campaña sobre estas reformas estructurales que Andrés Manuel López Obrador no las aceptó, porque nosotros sabíamos a través de las lecturas nacionales e internacionales que el sistema de transformación a México no tenía más que un solo camino: las indicaciones de la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico, normado por los Estados Unidos, y también el Fondo Monetario Internacional y el Mercomún Europeo, que están estableciendo una nueva estructura en la economía del mundo. Recuerden ustedes que en los últimos meses hemos tenido el G20, la reunión de 20 países más importantes en la economía, pero también estamos con la reunión de los 8 grandes países, como lo son China, India, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y Alemania, quienes ellos están determinando, por la potencialidad económica que tienen, están determinando el nuevo rumbo de la economía del mundo. Y bueno, pues nosotros la estamos padeciendo en estos momentos. Yo creo que tenemos que manejar pues estos hechos con mucho tacto, con mucho cuidado para evitar algunos problemas. Y dice así en la última etapa de lo que estamos viendo en el periódico publicado precisamente hoy viernes 23, el CENTE instala plantón en Reforma, ahora corren los senadores. Por primera vez en la historia, las 2 cámaras del Congreso sesionan en un recinto alterno. El Congreso avala leyes educativas. Desde el Centro Banamex, sede alterna del Congreso de la Unión, se aprobó por 90 votos en favor y 21 en contra la Ley General de Educación, con 91 en favor y 20 en contra de la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Bueno, a mí me parece, y la verdad se los digo, amigos, porque he estado leyendo todos los periódicos, de hecho todo lo que tenemos aquí, pues he traído específicamente estos documentos para hablar del sistema educativo nacional. ¿Cómo es posible que en las reformas estructurales y la reforma de la educación se esté pensando exclusivamente en transformar el artículo 27 y 28 de la Constitución solamente para que se haga la reforma energética, y que en un momento determinado se vaya a cambiar el artículo 3º constitucional para dar toda una serie de nuevas estructuras en la legislación? Y bueno, pues yo me atrevería a decir que para perjudicar al propio Magisterio Nacional. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Bueno, pues por eso la señora Elba Ester Gordillo se encuentra en prisión, porque no estuvo de acuerdo
con el gabinete del Partido Revolucionario Institucional, y no se nos olvide que ella fue dirigente del Partido Revolucionario Institucional. En la Cámara Baja ella fue la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional, y que en un momento determinado la despiden y ella va a ser otro nuevo partido político en base a estas desavenencias políticas que se tienen. Pero ¿qué es lo que sucede? A lo que iba, la ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. ¿Para qué queremos, y me permito decirlo de una manera, voy a justificar el hecho, ¿para qué queremos un instituto de la evaluación si no tenemos un instituto de capacitación en la superación profesional del Magisterio Nacional? No solamente preescolar, primaria, secundaria. Las universidades tienen sus sistemas de capacitación para los catedráticos de las preparatorias, de las universidades, y en todas las escuelas particulares lo existe. Pero sabemos que siempre que hay periodos vacacionales, los catedráticos llegan y se preparan durante un periodo de trabajo sobre los avances en tecnología educativa. En estos momentos lo que necesitamos, no un instituto de evaluación, lo que necesitamos es que primero hay que preparar a los educadores con los grandes avances en el sistema educativo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Tenemos sistemas computacionales, tenemos sistemas de televisión en circuito cerrado y circuito abierto, para que ellos se vayan ubicando en los grandes avances que se tienen en las metodologías sobre el sistema educativo en muchas partes del mundo. Lo tenemos en Estados Unidos, los tenemos en Inglaterra, en Francia, en Centro, Sudamérica. Cada país va desarrollando metodologías, y quiero mencionar que en África también hay sistemas que, recordemos que hace aproximadamente unos 20 años existió un personaje en la zona de Brasil, hoy que Brasil está en avances muy importantes. Ahí hubo un personaje que pues realizó todo un sistema metodológico para enseñarle a los grupos indígenas perdidos en las selvas de Brasil. Este señor era Francisco Gutiérrez y creó una metodología que se llama pedagogía del lenguaje total. O sea que en el país conocemos metodologías y que son los elementos que deben de conocerse para dar la capacitación al Magisterio Nacional. Pero el Ejecutivo, a través del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, pues están tratando de que se dé la cobertura a la legislación. Creo que es un grave error. Lo que tenemos que hacer es primero crear todo un sistema legislativo para dar capacitación al Magisterio Nacional. ¿Pero qué es lo que quieren hacer? Pues quitar profesores de todo un sistema educativo. Hay educadores en la República Mexicana, 1.300.000 educadores de todos los niveles, desde primaria, preescolar y secundaria. El sistema educativo superior de las universidades de preparatoria hacia niveles profesionales, pues lo tenemos en otros niveles, que son las universidades, algunas privadas, y el ejemplo lo tenemos en la Universidad Autónoma de México, en donde pues podemos decir que ahora, con las clasificaciones que se han tenido en los últimos años, pues la Universidad Autónoma y todo el sistema educativo de la universidad está considerado dentro de las 43 más importantes universidades del mundo. Todavía hace 2 años se consideraba en el nivel número 63. No porque nosotros hayamos hecho estas encuestas, las hicieron en Inglaterra para considerar cuáles eran las mejores universidades del mundo. Y podemos decir que las propias universidades inglesas, que son de las mejores categorías del mundo, y las universidades de los Estados Unidos, México ocupa a través de la Universidad Nacional el lugar número 43. Y quiero mencionar que he traído documentos de los estudios de nivel superior que nos permiten abocarnos a ello. Sin embargo, tengo que hablar de lo que está sucediendo. Entonces, la Ley General de Educación fue votada por 91 votos a favor en la Cámara Baja. Entonces, y sobre todo se votó para crear el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. O sea, van a evaluar a los maestros bajo qué sistemas, qué cartabones, qué pedagogos, qué elementos se dieron de los investigadores en maestrías o doctorados para poder determinar cómo se va a evaluar a los maestros. ¿A cuáles? Yo quisiera mencionar, en el caso de la Ciudad de México tenemos pues colonias de economía muy fuerte,
tenemos delegaciones de economía muy fuerte, pero también tenemos delegaciones donde la economía es muy baja, por decirlo de una manera, en las aportaciones económicas. Pero tenemos delegaciones donde hay gente de economía muy fuerte, hay delegaciones donde la economía, que podemos decir que ya son las orillas de la Ciudad de México, que podemos clasificarlas como urbano-rural. No es lo mismo una escuela, tanto preescolar como primaria o secundaria, que esté en las orillas de la ciudad o que esté en una zona fuertemente económica. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando del Distrito Federal y no estamos hablando de la provincia, de las capitales de los estados. En el caso de Jalisco, en Guadalajara, tenemos un nivel verdaderamente extraordinario en el sistema educativo. En Monterrey, en Veracruz. Veracruz durante muchos años fue uno de los mejores estados con sistemas de capacitación educativo en los centros docentes creados por diversas instituciones. En el caso de las secretarías de Estado de cada uno de las 32 ciudades de la República Mexicana, de los 32 estados. Bueno, pues eso precisamente es que a mí me tocó ver en algunos momentos, haciendo algunas visitas a algunos estados de la República, me tocó ver algo muy interesante: cuáles eran los sistemas de capacitación, cuáles eran las metodologías. Utilizaban el radio, la televisión, los medios audiovisuales para darle capacitación a los educadores. Mi pregunta es, no he leído en un solo documento durante estos últimos 7 meses cuáles son los elementos de una metodología aplicada por el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, y al señor Chaufet no lo he escuchado decir un solo elemento de mejoramiento pedagógico y didáctico para los maestros de la enseñanza. Tan es así que ahora tenemos en el Zócalo de la Ciudad de México cerca de 25,000 educadores que están ahí en casas de campaña. Tuve la oportunidad hace unas 4 horas de estar recorriendo el Zócalo de la Ciudad de México para venir y hablar con ustedes de lo que está sucediendo en la reforma educativa que está planteando el gobierno federal, el actual gobierno. Dice así: Leticia Robles de la Rosa escribe el artículo en el periódico Excelsior. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que mantuvo por segundo día consecutivo el cerco en la Cámara de Diputados, sitió la segunda sede legislativa del Congreso de la Unión, el Senado. De esa manera, por primera vez, con una protesta social, el Poder Legislativo sesionó en una sede alterna, pues los senadores tuvieron que trasladarse al Centro Banamex, en el que desde ayer se encontraban los diputados. El cerco magisterial contra la reforma educativa comenzó con unos pocos integrantes que llegaron de madrugada y se acostaron en la banqueta de la Avenida Reforma, pero fue poco antes de las 8 de la mañana cuando cercaron las calles que llevan a la sede del Senado. Y evidentemente, pues todos los senadores y diputados tuvieron que irse al Centro Banamex, en el caso de los diputados, la Cámara Baja. Dice así, en el periódico Crónica: si van a sitiar el Senado, Cámara Baja, Palacio de Justicia y la Corte. Los bloqueos del CENTE obligan a senadores a irse a una sede alterna. Sigue el bloqueo en San Lázaro, donde no pueden operar 60 juzgados y tribunales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde para entrar en la puerta trasera cierran en Palacio Nacional la entrada principal. Y luego dice así: diputados aprueban su sede alterna 2 leyes secundarias educativas. La ley de servicio profesional docente será hasta el siguiente mes. Esta ley del servicio profesional al docente dice que todos aquellos maestros que sean evaluados, que además los maestros no aceptan la evaluación, pues van a ser evaluados 3 veces. Y si las 3 veces se les reprueba, van a ir a otro lugar, pues o se les va a suspender como educadores. La pregunta es que esta ley de la reforma educativa está perjudicando al sistema nacional, y ahí tenemos algunas imágenes que Olmo nos está presentando en estos momentos de las protestas que se están realizando en el Distrito Federal. Y son cerca de 40,000 educadores de diferentes lugares de la República Mexicana, en el caso de Michoacán, en el caso de Guerrero, en el caso de Oaxaca, pues que están protestando en la Ciudad de México, porque no se acepta la reforma educativa. En primer lugar, esta ley del servicio profesional, porque le da la libertad, de acuerdo a lo que se apruebe en la Cámara Baja, les va a dar la libertad de poder correr a los educadores. Bueno, pues esto fue lo que sucedió en España.
En España hubo movimientos, hubo marchas, y recuerden ustedes que inconformes en España, pues los